Todos queremos respuestas a nuestras oraciones, pero ¿has considerado ser la respuesta para la oración de otra persona? Dios usa a las personas. No hay forma de evitarlo. Muchas veces cuando Dios interviene en nuestra vida, cuando Dios bendice nuestra vida, elige a una persona para hacerlo. ¿Por qué no ser la persona que Dios usa para intervenir en la vida de otro y ser una bendición para otro? Vamos a hablar de ser la respuesta a la oración de alguien más. Toma tu Biblia si la tienes y vamos a la palabra. En Hechos capítulo 9 tenemos la historia de Saulo de Tarso. Era un celote religioso y estuvo persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Creyó que ayudaba a Dios sin darse cuenta de que en realidad luchaba contra Dios. Él mandaba a hombres y mujeres de la fe a ser golpeados, a encarcelarlos y en algunos casos a ejecutarlos. Y ahora va camino a Damasco con las cartas de los sacerdotes para arrestar a cualquiera que clame en el nombre de Jesús y llevarlo con cadenas a Jerusalén. Pero tiene un encuentro con el Señor en el camino a Damasco y eso cambia su vida. Temporalmente queda ciego y lo envían a la ciudad. Ve a la ciudad, recibirás instrucciones sobre lo que debes hacer. Y retomamos la historia en el verso 10 de Hechos capítulo 9. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, anda, ve a la calle llamada derecha y pregunta en la casa de Judas por un tal Saulo de Tarso, porque ha estado orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le impone las manos para que pueda recobrar la vista. Quiero que noten en primera que Ananías es descrito como un discípulo, no es un apóstol, no es un profeta. Es solo un creyente común. Discípulo significa seguidor de Jesús. Pero Ananías tenía algo muy valioso y creo que era algo que Dios estaba buscando. Tenía la postura de la presteza. Cuando Jesús dijo a Ananías, él contestó, aquí estoy, Señor, como, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Estoy listo. Soy tuyo, Señor. Y el Señor básicamente dijo, vas a volverte la respuesta a la oración de una persona. Saulo de Tarso está clamando y te envío a ti con la respuesta. Y creerías que Ananías dijo, Señor, sí, vamos, yo voy. Pero en realidad no respondió eso. Verso 13, Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y del mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y está autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿sabes? Cuando dije aquí estoy, no pensé que sería peligroso. Me hace sentir incómodo. Debes saber que cuando asumes esa postura de presteza, es muy probable que tengas que salir de tu zona de confort. Hay muchas personas como Ananías. Señor, estoy listo, por favor, que no sea difícil. Estoy dispuesto si no es inconveniente, un poco popular o peligroso. Señor, estoy dispuesto, pero que no sea muy caro. O aburrido. O inusual. Me recuerda a un joven gobernante que tenía esa postura cuando llegó a Jesús. Dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles? Y Jesús nombra a algunos y le dice, los he guardado desde niño. Jesús mira su corazón y dice, te falta una cosa. Vende tus bienes, dáselos a los pobres, sígueme. Y él se fue triste por sus muchas posesiones. Podría decirse que sus posesiones lo tenían a él. Pero dice, Señor, creí que iba a hacer algo que quería hacer. Cuando vine, no creí que me ibas a pedir algo que no quiero hacer. Necesitamos asumir esta postura. Y claro, el Señor le dice en el verso 15, vete. En el verso 17, Ananías obedeció y como un discípulo, un creyente común, obedeció a Dios.
cambió el curso de la historia, porque hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Saulo de Tarso se volvió el apóstol Pablo, evangelizó y estableció iglesias por todo el mundo gentil, escribió la mitad del Nuevo Testamento y lo tenemos ahora porque una persona aceptó volverse la respuesta a la oración de alguien más. Tal vez has escuchado partes de mi historia. Estaba tan confundido, desesperado, buscando a Dios en esa carretera remota, muy tarde en la noche, sobre el toldo de mi camioneta, en las montañas, clamando: Dios, si esto es real, si Jesús es tu Hijo, si es real el Evangelio, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? Y le hice a Dios varias preguntas, le grité algunas otras y no me dio respuesta, pero a la noche siguiente estaba en una misión callejera llena de delincuentes y drogadictos. Se levantaron uno tras otro, y respondieron mis preguntas. Las citaron casi por igual y dieron la respuesta de las Escrituras. Y esa noche llegué a Cristo. Y en serio, ustedes están aquí, los que nos acompañan por la transmisión en vivo. Son impactados por la palabra, porque unos creyentes comunes decidieron clamar a Dios y se volvieron la respuesta a la oración del tipo greñudo que abusaba de sustancias, que vivía en Oregon. Dios les susurró ir a la misión esa noche. Pudo ser inconveniente, tal vez tenían otros planes, pero fueron. Y tal vez ellos clamaron y se levantaron y fueron sensibles al Espíritu Santo y terminaron citando mis preguntas y compartiendo las respuestas. Sí, supongo que Dios pudo escribir la respuesta en el cielo para mí. Pudo enviar a un ángel, porque en raras ocasiones Dios hace cosas así de inusuales. Pero la mayoría del tiempo, cuando Dios nos contesta el clamor de las personas, lo hace a través de las personas. Porque la verdad es que Dios vive en las personas. Y hay personas que conoces y personas que no, que están clamando ahora: Dios, si eres real, muéstramelo. Personas con grandes angustias y necesidad de ánimo o recursos y, como dicen las Escrituras, los ojos del Señor están buscando por todos lados, en toda la tierra, para encontrar a alguien cuyo corazón esté dispuesto. Y creo que sus ojos escanean este lugar hoy, buscando a alguien que esté dispuesto a volverse parte del milagro y volverse la respuesta al clamor de otra persona. Y Dios está interesado en el individuo. De nuevo, en Hechos capítulo 8, los discípulos finalmente salen de Jerusalén por la persecución. Felipe llega a la ciudad de Samaria y Dios usa a Felipe para avivar la flama en un reavivamiento. La ciudad ha cambiado, las personas son salvadas, son sanadas, son bautizadas en el Espíritu Santo, hablan otras lenguas, son bautizados en agua. Y tal vez Felipe pensó: es impresionante, necesito contratar gente y hacer un edificio para la sede y comenzaré un programa de radio y enviaré información. Pero miren lo que hace Dios y lo que Dios le pide a Felipe en medio de este impresionante reavivamiento, donde Dios lo usó para iniciarlo y llevarlo a cabo. Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe: ve hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Felipe se fue y se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, encargado de todo el tesoro, quien fue a Jerusalén para adorar, y de regreso iba en su carreta, leyendo a Isaías el profeta. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a esa carreta. Felipe corrió allá al oír que el hombre leía al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiende lo que está leyendo? ¿Y cómo lo haría si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Le preguntó el eunuco a Felipe: ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe, comenzando con ese pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Qué coincidencia! Vaya,
Se trata de designio divino. Está leyendo las profecías sobre Jesús frente a Poncio Pilato y su crucifixión. Y cuando el Señor dice a Felipe, él tal vez está pensando, sí, Señor, ¿cuál es el siguiente paso en el reavivamiento? Y el Señor dice, quiero que te vayas y te internes en el desierto. Y él, Señor, ¿no entiendes lo que sucede aquí? Estamos en un reavivamiento. Sé del reavivamiento, pero alguien está clamando. Yo escuché la oración de un hombre etíope. ¿Quién lo diría? Ese etíope es adinerado, es poderoso, tiene conexiones, es influyente, tiene todo lo que el mundo tiene para ofrecer en sus manos, pero su corazón está vacío. Y está buscando y anhelando encontrar a Dios. Y el clamor de su corazón llegó hasta el cielo y Jesús dice, escucho su oración. Y Felipe, vas a ir a hacer la respuesta a su clamor. Le predica a Jesús. Llegan a donde hay agua y el etíope dice, ¿qué podría evitar que me bautizara? Y Felipe dice, nada, si crees con todo tu corazón. Y él dijo, creo. Lo bautizó y el Espíritu se llevó a Felipe y lo trasladó a otro poblado. Dios está interesado en el individuo. En Hechos capítulo 10, Cornelio está clamando y Dios trata con Pedro, quien está a 2 días de viaje de Jope, y comienza a prepararlo para hacer la respuesta a la oración de Cornelio, un gentil. Luego de 10 años no hay un solo gentil converso. Por 10 años la iglesia ha sido exclusivamente judía. Y ese gentil, ese soldado romano, Cornelio, está orando. Un ángel viene a decirle, tu oración ha llegado hasta Dios. Mientras tanto, Dios prepara a Pedro y lo envía en una jornada de 2 días a hacer la respuesta a la oración de un hombre. Vayan conmigo a Hechos capítulo 3, por favor. Hechos, 3er capítulo. Comenzamos en el verso 1. Pedro y Juan iban juntos al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Había un hombre lisiado de nacimiento al que ponían todos los días en la puerta llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. ¿Cuántas veces, al continuar la historia, descubrimos que este caballero en verdad era un anciano? ¿Cuántas veces había orado? Cuando era niño, porque fue lisiado desde nacimiento, cuando lo sacaron y tal vez lo pusieron al borde del campo y veía a los otros niños corriendo y jugando sus juegos. ¿Cuántas veces el corazón de este pequeño se elevaría a Dios diciendo, Dios, ¿no podrías sanarme? ¿Podrías componer mis piernas? Oímos en la sinagoga que el profeta resucitó al hijo de la mujer. Si pudiste resucitar a este pequeño de los muertos, ¿no podrías sanarme? Si nuestro pueblo salió de la tierra de Egipto y no había ninguna persona débil o enferma entre sus tribus, cuando compartieron el cordero de la Pascua, ¿no podía sanarme? ¿Cuántas veces en su vida habrá buscado y orado a Dios? No nos dicen, pero sabemos que oró. Y cuando pidió algo a Pedro y a Juan, lo retomamos en el verso 4, dice, mirándolo fijamente con Juan, Pedro le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano lo levantó. Los pies y los tobillos cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y caminó. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Sabes? Pedro y Juan, cuando dice que iban al templo a la hora de la oración, era algo normal para ellos. Era parte de su rutina diaria. Y tal vez pasaron junto a este hombre varias veces. Jesús mismo tal vez pasó a su lado varias veces. Pero por alguna razón algo había cambiado. Algo era diferente ese día. Pedro fue sensible.
Necesitamos estar listos en nuestra rutina diaria, lo que sea, ir a la tienda, al trabajo, a la escuela. Lo que sea que estemos haciendo, debemos tener esta postura de presteza espiritual para ser sensibles y estar disponibles, porque creo que Dios dirigirá nuestra atención a las personas y creo que hay más en esta palabra. Dice que Pedro puso sus ojos en Él y no solo en la superficie. Creo que a veces Dios usa nuestros ojos. Y en nuestra rutina diaria, si dices, Dios, ¿quieres usarme hoy? Voy a hacer lo mejor para estar listo y ser sensible. A veces tus ojos se posarán sobre alguien y tu atención se dirigirá a alguien y necesitas estar orando en tu corazón. Señor, ¿tienes una bendición para esta persona? ¿Por qué me siento atraído? Es algo que yo tenga. Pedro dijo, esto tengo para darte. Siempre tenemos el nombre de Jesús. Hay algo que pueda darle, algo que hacer por ellos. ¿Hay alguna bendición para ellos a través de mí? Sé sensible. Cuando Ezequías recibió la sentencia de muerte y volvió su cara a la pared y clamó a Dios y lloró, e Isaías, sensible, recibe la voz de Dios y Dios dice, dile a Ezequías, el capitán de mi pueblo, que oí su oración, vi sus lágrimas, voy a darle 15 años más. E Isaías se vuelve la respuesta a la oración de Ezequías. Hace un tiempo estaba teniendo problemas con la cadera izquierda. De hecho, llegó al punto en que sentía que alguien había clavado un picayelo en mi cadera y lo estaba moviendo todo el día. Me dolía la cadera 24 horas al día y eso duró un año. No me liberé del dolor todo un año. Y era algo muy doloroso. Me movía en la cama toda la noche y no encontraba una posición cómoda para dormir y me despertaba varias veces en la noche. Janet finalmente se cansó de que me quejara en la cama y dijo, Bayless, sé que confías en Dios, pero vas a ir al doctor. No me dejas dormir en la noche. Ve a averiguar lo que tienes. Y dije, sí. Fui a ver a un especialista y me tomó unos rayos X y todo y me llamó con razón. Sufres tanto, un hueso se talla con el otro hueso aquí. Y él me dio el posible remedio para ello. Dijo, está en tal estado, yo no lo veo operable, no puedo hacer la cirugía, tendrá que ir con un especialista que hace esto en Dallas. Me explicó y me habló del futuro. Le di las gracias y nada de lo que me dijo sonaba bien para mí, así que decidí que iba a continuar confiando en Dios. Y confío en Dios tanto como quiero. No haría eso con mis hijos. Cuando ellos se enfermaban, íbamos primero a Dios y orábamos, pero si no se aliviaban, buscábamos otros medios, porque no iba a hacerlos sufrir mientras yo hacía ajustes con mi fe, pero imaginé que yo podía seguir así tanto como quisiera. Y pasaron, no sé, tal vez 2 semanas después de eso, tal vez menos, y una señora en la iglesia que había estado en Cottonwood desde siempre se acercó y dijo, Pastor, un amigo mío no lo conoce y no viene a la iglesia. Me dijo que le dijera que estuvo orando por usted y que le dijera lo que Dios dice sobre algo que ver con su pierna y que no se preocupe, está sanado. Yo sentí. 2 días después se me quitó el dolor y eso fue hace 18 meses. No he tenido nada de dolor en 18 meses, ni restricción. He estado completamente sano. ¿Por qué tardó? No lo sé, pero sé que Dios usó a alguien más. Gracias Dios que alguien más fue sensible y Dios lo usó para traer la respuesta a mis oraciones. Hace muchos años, en 78, iba 3 veces por semana a las casas hogar de los Alamitos Boulevard para dar estudios bíblicos y reuniones de oración. Tenía un amigo que iba conmigo y en su casa oramos en espíritu antes de irnos y al final de ese tiempo de oración tuve una visión. En el espíritu, vi la puerta de un cuarto de hospital y vi un número en la puerta. Fue muy rápido. Y sentía que era en el hospital de los Alamitos y pensé, no puede ser, ese es un hospital muy pequeño. No es posible que haya tantos cuartos, el número es muy alto. Y pensé, Dios, ¿fuiste tú o si no, qué rayos fue? Luego pensé, nunca lo sabré si no hago algo.
Íbamos por el bulevar y en lugar de girar a la derecha, giré a la izquierda, al estacionamiento del hospital. Mi amigo dijo, ¿qué haces? Dije, ven conmigo. No le dije nada. Entramos y le pregunté a la persona de ahí, ¿hay un cuarto tal y tal en el hospital? Y ella dijo, sí. Me dijo cómo llegar, estaba atrás. Fuimos ahí y una enfermera salió del cuarto y dije, necesito entrar a ese cuarto. Ella dijo, no puede entrar ahí. Le dije, necesito entrar ahí. Ella dijo, no, señor, no puede entrar a ese cuarto. Insistí, debo entrar al cuarto. Ella dijo, de acuerdo, pero tendrá que ser rápido. Entré ahí y la primera cama estaba vacía. En la segunda cama había una mujer durmiendo en la cama de ahí y no quise despertarla y pensé, ¿qué hago ahora? Tomé la mano de mi amigo y comenzamos a orar. Ella se sentó en la cama y dijo, ¡me asustaron! Y dije, lo lamento. No sé qué vaya a pensar de esto, pero estaba orando y Dios me mostró su número de cuarto y es todo lo que dijo. Ella dijo, gracias Jesús. Dijo, aleluya, sabía que Dios enviaría a alguien, he orado, he orado. Ella tuvo una visita pentecostal ahí en la cama y decía, gracias Jesús, muchachos, impongan las manos sobre mí, Dios va a sanarme. Tuvo una cirugía a corazón abierto y las cosas no iban bien. Y en lugar de mejorar, ella estaba peor. Le impusimos las manos y todo cambió. En 3 días la dieron de alta del hospital. Pero honestamente pensé, ¿en verdad vi eso? ¿Fue Dios? ¿Pude ser yo? Y sabes, además de ser una bendición para otros, cuando obedeces a Dios y los alcanzas, hay beneficios personales para ti. Número 1, entre más escuchas y respondes, más te vuelves consciente a la voz y la palabra del Espíritu Santo. Es importante, él dijo que cuando viniera el Espíritu Santo te hablaría. Te guiará a toda la verdad, te mostrará cosas por venir. Por muchos que sean los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Es importante como creyente que te familiarices con eso. Y entre más respondas, más verás las indicaciones y los cortejos y los impulsos del Espíritu Santo. En segunda, hay una profunda satisfacción interna que obtienes al saber que obedeciste a Dios. Hay una bendición espiritual profunda que experimentas cuando Dios te usa para ayudar a otro. Tal vez piensan que es genial cubrir las necesidades de otras personas, pero tengo algunas oraciones que necesitan respuestas también. Aquí hay un tercer beneficio cuando dejas que Dios te use para llegar a otras personas. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será enriquecida y el que da agua también recibirá agua él mismo. Cuando te vuelves la bendición de alguien más, cuando dejas que Dios te use y alcanzas a alguien más y te pones en esa posición de Dios, aquí estoy. Si quieres que bendiga a alguien, que anime a alguien, si puedo ser la respuesta de la oración de alguien, te tocará también la bendición, pero cuando vuelve a ti, vuelve en una buena medida, apretada, sacudida y rebosante. Es una ley que no se puede evadir, que entra en movimiento cuando comienzas a dar a otros, vuelve a ti. Hay personas pidiendo ayuda. Dios está buscando a alguien a quien enviar. Quiere usarte a ti. ¿Has estado pensando en alguien? Llámalo. ¿Sabes de alguna necesidad que exista en la vida de alguien? ¿Tienes los recursos para satisfacerla? ¿Por qué no pides que te vuelvas la respuesta a su oración? ¿Por qué no das un paso? Eres una bendición. Quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 6 para terminar hoy. Aquí Isaías escucha una conversación en el cielo y responde a ello. Y creo que es importante porque la cuestión es que responde a eso y aún lo pide el cielo hoy. Isaías 6, verso 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy. Envíame. Responderemos,
de tal forma a la pregunta celestial: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agachen su cabeza y cierren los ojos un momento. Si están dispuestos a volverse la respuesta a la oración de alguien, sabiendo que tal respuesta, incluso la de Ananías, virtualmente dijo lo mismo que Isaías, aquí estoy. Podría sacarte de tu zona de confort de una u otra forma. Si decides ser la respuesta a la oración de alguien, ahora en el centro de sus corazones digan: aquí estoy. Envíame, Señor. Iré, daré, hablaré. Espero que repitieras la oración, al menos en tu corazón. Aquí estoy, Señor, envíame. Si pides que te envíe, Dios rápidamente te usará. Porque hay gente con necesidades desesperadas a nuestro alrededor y Dios está buscando a alguien a quien usar para dar una palabra de ánimo. Tal vez llevar algo de material, de bendición a alguien más. Y te voy a decir un secreto: cuando lo haces, una ley entra en movimiento. No puedes bendecir a otros sin salir bendecido. El que da agua a otros se enriquece a sí mismo. En serio, amigo, si siembras en la vida de otro, verás a Dios sembrando en tu vida. Serás doblemente bendecido. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Querrás quedar cautivado por Jesús y querrás pensar y reflexionarlo profundamente, especialmente en relación con el que sufre. Y sospecho que hay un hombre o una mujer aquí hoy que está luchando en su caminar de la fe. Esta jornada en la que estás con Dios ha tenido obstáculos y tal vez enfrentado imprevistos que te han agotado de alguna forma. Estás cansado en tu jornada. Lo que necesitas es ver a Jesús. En la serie de Bayless Conley, Considera a Jesús, encontrarás la esperanza y guía que necesitas para vivir una vida profunda y plena. Usa la información en pantalla para obtener la poderosa serie de Bayless Conley, Considera a Jesús. Esta serie de 2 mensajes está disponible en CD y DVD. Y el Padre vio a Jesús y dijo: los acepto en ti. Son aceptados en el amado. El sacrificio se hizo. Y cuando llames o nos visites en línea, recuerda que gracias a tus donativos, Respuesta sigue transmitiéndose para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús a un mundo que lo necesita.